Un Júpiter en Cáncer es una invitación a encontrar esa parte de confiar en que la historia es. O sea, ¿dónde está el guía que me va a sumergir? Eres tú mismo. Cuando empiezas a ver que tu vivencia y tu ser no es un error, es tu destino, tu vida. Ahí está el guía diciéndote, pues todas las cosas que has vivido y que han pasado, confía en ellas, porque ellas son el crisol donde se ha venido gestando tu proceso de individualidad, ¿no? Y hay a veces como una expectativa, creo yo, un poco inmadura que tenemos los seres humanos de esperar recibir sin dar nada a cambio, sino poner una acción nuestra para tomar aquello que la vida nos ofrece. Y para mí el tránsito de Júpiter por Cáncer, primero es súper expansivo y súper fértil, sí y solo sí estamos dispuestos, obviamente, a hacer ese movimiento de saltar, porque Júpiter siempre nos va a pedir que vayamos más allá de nuestros límites, de nuestras fronteras, lo que decíamos recién. Eso al ego jamás le gustó. O sea, a ver, ir más allá de lo conocido, al ego jamás le gustó. Menos aún cuando se trata de ir en las profundidades emocionales, porque cáncer es eso, ¿no? Entonces, para mí hay como un potencial hermoso y súper expansivo y súper fértil de hacer crecer bien profundas las raíces de nuestro árbol, que lleguen hasta el infierno para poder sostenernos y hacer como esa fortaleza para salir sólidos a la vida y también poder tomar las oportunidades que la vida nos Parece ofrece. que solo transmitimos por Instagram. Sí, Mercurio terrible. retro. Mercurio en retro, Pero sí. quedó grabado, lo Pues en subimos. Instagram, por lo menos en Ah, bueno, Instagram, en bueno, bueno, lo TikTok quedó. subimos. Entonces ahorita lo, no, y ni siquiera en TikTok también lo bloquearon en TikTok, entonces, Terrible. sí. Bueno, los gajes del oficio de precisamente estar con Mercurio en retro por un lado y estar en un territorio que no son los nuestros, ¿no? Yo estoy en una oficina que no, sí, que... Fue idea de él grabar fuera. Yo no soy muy cáncer, no me aventuro tan afuera de mis espacios. De marzo se pone directo. Ponerse directo es poner en evidencia al planeta, el trabajo que vino a realizar desde el 2025. Y hoy nos vemos en vivo y en directo con María Laura Mativi, acá desde Buenos Aires, desde la Escuela Consideral de Beatriz Leverato, que bueno, está al revés, sí, ahora que me doy cuenta. Pero ahí dice Consideral. Pues mira, María Laura, qué gusto que estés aquí conmigo y yo estar acá contigo y qué alegría. Una alegría enorme y la verdad encontrarnos. Bueno, esta es mi tierra de nacimiento, así que yo también viajé para verte y para encontrarnos aquí. Y bueno, justo con Júpiter directo. Mira, qué interesante que yo tengo el sol en cáncer. Exacto. ¿Mm? Irradias desde Cáncer tu luz con el sol allí. Entonces tienes la capacidad de ver el infinito que rodea Cáncer y identificarlo con tu unidad, con tu sol. Y decir, esto es. Y ahora que precisamente está pasando Júpiter por acá, fíjate, tú viajas desde otro país, que yo sé que está al ladito de Argentina, pero vienes de todas, pasaste por una aduana, mejor dicho. Pasé por una aduana, sí. Correcto. Yo también pasé por una aduana. Vine en avión, sí, pasé por una aduana y eso es muy Júpiter, ¿no? Es trascender una frontera de un país, de un territorio, ¿no? Totalmente. Y además nos estamos encontrando en vivo, que también es trascender otra frontera, las fronteras digitales, ¿no? Así que también, ahí va, otra para Júpiter directo. Tienes toda la razón, claro. Siempre nos habíamos visto por Zoom ahí, entonces tú allá, yo acá, la cosa, y hoy nos estamos viendo en vivo y en directo. Entonces pasamos la frontera de las dos dimensiones a las tres, cuatro y cinco dimensiones que tenemos acá. Las que se ven y las que no. Eso. Bueno, María Laura, cómo ves a Júpiter en Cáncer? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo primero lees esta esencia, ¿no? Bueno, a mí Júpiter en cáncer me encanta, o sea, me gusta siempre como todo ver debajo de la superficie, porque a nosotros nos encanta hablar de Júpiter como, para mi gusto, un tinte muy superficial, ¿no? Como todas bendiciones, abundancia, donde Júpiter toca, vas a tener todas bendiciones y como suerte. Y hay a veces como una expectativa, creo yo, un poco inmadura que tenemos los seres humanos de esperar recibir sin dar nada a cambio, sino poner una acción nuestra para tomar aquello que la vida nos ofrece. Y para mí el tránsito de Júpiter por Cáncer, primero es súper expansivo y súper fértil, sí y solo sí estamos dispuestos, obviamente,
a hacer ese movimiento de saltar, porque Júpiter siempre nos va a pedir que vayamos más allá de nuestros límites, de nuestras fronteras, lo que decíamos recién. Eso al ego jamás le gustó. O sea, a ver, ir más allá de lo conocido, al ego jamás le gustó. Menos aún cuando se trata de ir en las profundidades emocionales, porque cáncer es eso, ¿no? Entonces, para mí hay como un potencial hermoso y súper expansivo y súper fértil de hacer crecer bien profundas las raíces de nuestro árbol, que lleguen hasta el infierno para poder sostenernos y hacer como esa fortaleza para salir sólidos a la vida y también poder tomar las oportunidades que la vida nos ofrece. Pero claro, para llegar las raíces hasta el infierno y tenemos que poner un acto de voluntad, de fe, de confianza, de zambullirnos en esas profundidades y bueno, eso no siempre es cómodo en un principio, no todos nos animamos a dar ese salto hacia ese mundo desconocido que es más interno que externo. Y además, no siempre es fértil de forma inmediata. Al principio podemos sentirnos más tristes o encontrarnos con emociones incómodas que estaban ahí, pero que si hacemos el trabajo de sentirlas y bueno, y todo lo que eso implica, hay una promesa de abundancia y expansión enorme y de fortaleza interna. Precioso esto que estás mencionando. Y además es que fíjate, cuando rompemos la frontera, necesitamos un líder o un guía, ¿no? Es decir, yo por ejemplo llego acá a Buenos Aires y necesito tener, por ejemplo, datos en mi celular para poder mirar en Google Maps dónde consigo algo, a dónde voy para poder pedir un Uber, un taxi, ¿sí? Y necesitamos como un líder. Eh, es decir, Júpiter en Cáncer de alguna manera es, ¿dónde está ese líder que te va a acompañar para que tú sientas confianza? ¿En qué? En tu historia, en tu pasado. ¿Sí? Si nosotros podemos de alguna manera integrar con confianza, yo estoy acá en Buenos Aires y tú me dices, no, tranquilo, yo conozco esto, vamos por acá, yo me entrego, ¿sí? Y al estar entregado, empiezo a ver con ojos apreciativos lo que sucede alrededor. Cuando no estoy con confianza, empiezo a sentirme angustiado, temeroso, en modo supervivencia, ¿sí? Y no voy a ver nada apreciativo, sino voy a estar es despreciativo todo porque todo me amenaza, todo es difícil, ¿sí? Entonces fíjate que Júpiter en Cáncer, como bien lo mencionas, no es que venga a hacernos algo, ¿no? Sino amplifica esa zona. Si yo estoy con confianza del territorio, me entrego y aprecio mi historia personal, mis ancestros, de dónde vengo, las raíces, bajo hasta el submundo y le encuentro con mirada apreciativa a las vivencias, ¿sí? Pero por lo contrario, si estoy angustiado, temeroso, lo único que veo es mi mamá no hizo, mi papá no hizo, mis ancestros no fueron lo suficiente, todo fue mal, todo fue un error de mi pasado y estoy solamente buscando culpables, de alguna forma, ¿sí? Un Júpiter en Cáncer es una invitación a encontrar esa parte de confiar en que la historia es. O sea, ¿dónde está el guía que me va a sumergir? Eres tú mismo. Cuando empiezas a ver que tu vivencia y tu ser no es un error, es tu destino, tu vida. Ahí está el guía diciéndote, pues todas las cosas que has vivido y que han pasado, confía en ellas, porque ellas son el crisol donde se ha venido gestando tu proceso de individualidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Es también ese guía interno. Por supuesto que es necesario igual, estamos hablando encima de Cáncer, que es un signo de pertenencia, de vínculos donde los vínculos que conforman hogar, esos vínculos donde uno puede llegar y decir, bueno, me saco los zapatos, me saco la campera, me quito el maquillaje y esto es lo que hay, ¿no? Entonces me parece que también hay un gran potencial de sanación siempre, siempre, en todo momento, pero esos vínculos, que puede ser un terapeuta, un amigo del alma, una pareja, ¿no? Pero esos vínculos donde uno puedo bajar las defensas y ser lo que soy, con sentir ese amor incondicional que no es aguantar incondicionalmente, eso se confunde a veces, ¿no? Es esa aceptación de que todas las partes de mi ser son bienvenidas, incluso cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando estoy contento, cuando me va bien y cuando me va mal. Generar ese tipo de vínculos tiene un potencial de sanación enorme y nos ayuda a aceptar nuestras propias partes excluidas de nuestro ser y todo el espectro emocional, que Júpiter es un poco eso, es la abundancia de sentir lo que hay, sentir la realidad.
A mí me gusta mucho esta carta, mira, ahí la voy a poner esta carta de Júpiter en Cáncer, ¿se ve ahí? Sí. Porque lo que hace es mostrar, a ver, ¿quieres mostrar la voz? Ahí como que no se enfoca, ¿no? Pero bueno, es como esta unión muestra una carta de completud, ¿no? El día y la noche, la oscuridad y la luz, ¿no? Y el alma, esa fertilidad del alma, porque Júpiter como Zeus en filosofías muy antiguas nos habla de esa mente divina, ese plan del destino que no está separado de nuestro ser esencial y que de alguna manera muchas veces nosotros no lo entendemos desde la mente lógica, pero hay como un designio divino que nos lleva a convertirnos en nosotros mismos y a reconciliarnos con nuestra completud del ser, que es lo que muestra la carta, ¿no? Y lo interno y lo externo, la luz y la noche. Entonces, al alma le interesa sentir el espectro emocional completo. El alma quiere vivir la experiencia a 360 grados. No le interesa dividir y fraccionar la experiencia humana para decir me quedo solamente con estas alegrías, estos triunfos y estos éxitos y el resto lo excluyo de la ecuación. Y Júpiter en Cáncer es como sentir la expansión de volver a reunirme con todo lo que hay en el centro de mi ser y desde ahí encontrar como un propósito mayor, con esto que decías, cuando uno vuelve a la infancia para resignificarla, en esos todos estadios, primero es bajar la idealización de los padres para entender que tuvieron también errores y que no fueron tan santos como creíamos que eran. Luego, primero los santos, después demonios, y después hay que volver, hay que regresar a un punto intermedio de integración, de decir fueron humanos con luz y sombra y por lo tanto yo soy un humano también que tiene luz y sombra también. Y ahí es donde se resignifica ese pasado emocional y ahí está la promesa de expansión, porque el individuo cuando está reconciliado consigo mismo y acorde al plan de su alma, o sea, en coherencia con lo que el alma quiere manifestar, es que simplemente la realidad externa, no es que vayan a haber cero desafíos, o sea, los desafíos van a seguir, pero la realidad externa no está separada de la interna. Entonces, a veces eso que vemos como suerte, como buena suerte, bueno, puede ser una manifestación de una realidad interna que se está acomodando también. Creo que eso es lo que Júpiter, por eso es tan fuerte Júpiter en Cáncer también, me parece. Exaltado. Ujú. Mira qué bonita la carta, claro, es la representación completa, ¿no? El día, la noche, voy a volverla a poner acá. Acá en este costado está el símbolo de Sagitario, en este costado está el símbolo de Cáncer, abajo el de la Luna y acá el de Júpiter. Y tiene pues los luminares, los dos luminares. Es la noche, la cueva, la gruta, y el día, el sol, ¿no? El río, Exacto. Y la cueva, la noche, la gruta, todo eso simboliza la parte inconsciente, o sea, necesitamos zambullirnos en nuestro inconsciente, en ese infierno propio, que en Cáncer está representado por el pasado familiar, por la infancia, por nuestra realidad emocional, porque desde ahí está esa completud de la vida, desde ahí podemos decir, wow, me siento vivo. O sea, cuando nosotros tenemos mermada la capacidad de sentir, somos muertos en vida, o sea, estamos todos muertos en algún porcentaje. Yo el otro día estaba haciendo una visualización, el último mes, cada vez que me reúno con el analista, termino llorando a moco tendido, 3, 4 horas llorando, pero ¿cómo estás? Me dice, le digo, estoy bien, porque ¿sabes cuántas veces yo recordé esta situación del pasado y estaba completamente anulada la emoción? Le dije el otro día, creo que es la primera vez que puedo sentir la desesperanza, el dolor, la angustia, la soledad, la tristeza, el miedo. Eh, pero eso es síntoma de estar vivo y hay que confiar porque Júpiter, bueno, Zeus, viste que en los mitos no se quedaba quieto y andaba por ahí teniendo hijos con todas. Pero claro, el bebé, Zeus deja la semillita y el bebé tiene que gestarse, tiene que nacer, generaba unos líos, unos triángulos interesantes Júpiter, y entonces ahí venía su mujer que quería matar a todos sus hijos extramatrimoniales, y entonces había desafíos, había tiempos que esperar, había partos dolorosos que atravesar. Pero luego de eso, todos los hijos eran semidioses, héroes, y algo aportaban al desarrollo de la humanidad. Y eso hay que tenerlo muy en miras con Júpiter para mí, porque no es la bendición instantánea que el universo provea sin que yo ponga de mi parte a cambio. Acá hay un periodo de gestación, de incubación, de poner de uno, de confiar en que aunque en este momento no lo entienda,
esto es acorde al plan de mi alma y esto me va a llevar a reconciliarme y expresar mi propia naturaleza. Y para mí eso es Júpiter en Cáncer. Sí. Recogiendo la carta y como es un yin yang, ¿sí? Es un día-noche, fíjate que para que haya un buen sol, tiene que haber una buena luna, ¿sí? Es decir, eh, estamos acostumbrados a creer que solamente somos lo que creemos ser, cuando en realidad nuestro inconsciente es mucho más de lo que somos y de lo que ni siquiera vemos. Y en la medida en que nosotros podemos ver ese inconsciente y legitimarlo, como bien lo mencionabas con la visita al terapeuta y demás, que es como, por fin lo puedo contactar. O sea, este cuento me lo he echado mentalmente cuántas veces, ¿sí? Y lo he repetido, lo he escrito, a veces lo he llorado, pero no desde el alma, ¿sí? Y hay ciertas emociones que no pueden sino ser sentidas, percibidas. Un poco Júpiter en Cáncer nos está invitando a hacer esa conexión, ¿no? Es una conexión, no quedarnos en un discurso sin alma, sin que haya una trascendencia. Yo creo que debemos pensar que siempre mientras estamos hablando, hay como una columna A y una columna B. ¿Sí? Y entonces es como, mientras estamos hablando, decimos, pero ¿qué acabo de decir? La columna B está juzgando, está diciendo, está no sé qué, ¿sí? ¿Por qué no más bien lo volvemos más consciente, ¿no? Y decir, ¿de dónde está saliendo este proceso de mi vida? O más bien, ¿cómo puedo conectar con algo que está en lo profundo de mi ser, con lo que estoy viviendo en este instante, ¿no? Es estar haciendo como esos enlaces. Yo creo que Júpiter, como es el transfronterizo, llamémoslo, como el que cruza fronteras, como empezamos la conversación. Tú vienes de Uruguay, yo vengo desde Colombia, ¿sí? Cruzamos una frontera y nos encontramos para hablar de Júpiter, ¿sí? Quiere decir esto que si cortamos la frontera, tengo dialectos, tengo formas de expresión de mi frontera, de donde vengo. Entonces eso me da la oportunidad de ponerme los ojos de turista, ¿sí? De mirar las cosas con un poco más de aprecio, ojalá, y no de prevención, porque también podría estar temeroso y angustiado de todo lo nuevo, ¿sí? Y eso es la invitación, yo creo que un Júpiter en Cáncer. Ha venido trabajando Aries, Tauro, Géminis, y llega a Cáncer, ¿sí? Entonces cruza la frontera y se sumerge en el agua, en los ancestros, en las historias. Entonces, como después de haber conocido a Aries, Tauro y Géminis, llego con un ambiente renovado, con unos dichos distintos, a rescatar cosas que están de mis ancestros, de mis pasados, de mis emociones, de mis dramas, de mis historias, y cómo les puedo encontrar un aprovechamiento, un gusto incluso, y un sentido, ¿no? Totalmente, me voy a rescatar la palabra gusto. Yo sé que a mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, pero si nosotros, y se los digo como buena canceriana, plutoniana también, si dejamos de resistirnos al sufrimiento y empezamos a simplemente sentir lo que hay, sufrimos mucho menos, ¿eh? O sea, hay momentos donde uno puede llegar hasta disfrutar el sentarse y compartir un momento con su tristeza, su soledad, su angustia. Yo sé que es muy tabú esto que voy a decir. No estoy hablando de generar identidad en la tristeza y el pobre de mí, no. Pero hay un momento donde yo estoy triste. Si me resisto, tengo dos problemas, la tristeza y el sufrimiento que me provoca tenerla y la resistencia a la vida. Vida, esto yo no quiero. Me resisto a lo que es. Lo hacemos todos, ¿no? Incluida yo. Pero voy descubriendo eso, que uno, bueno, tengo esta emoción, es lo que es una honestidad con uno mismo. También Júpiter tiene mucho que ver eso con la verdad, ¿no? Bueno, mi verdad es que estoy sintiendo esto en este momento, ¿no? Y entonces lo más coherente que yo puedo hacer es sentir lo que hay sin juzgarlo y las emociones vienen y van cuando hacemos eso. Y nos orientan mucho también con respecto a la dirección de nuestra vida, las emociones, porque tienen como un mensaje detrás. Y eso también tiene que ver con la dirección. Bueno, Júpiter habla de eso, hacia dónde quiero apuntar mi flecha. Y la apuntamos hacia lugares que por ahí realmente no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, a cada signo de fuego, Júpiter rige, uno de los signos que rige es Sagitario. Sagitario, para llegar a Sagitario hay que pasar por Escorpio. Y ahora está en Cáncer, ¿no? Entonces, digamos, el agua precede al fuego. Si yo quiero tener un sentido vital, una dirección vital, necesito pasar por el agua, por mis propias profundidades y entender la dirección, pero desde mis entrañas necesito entender esa dirección.
Y si la entiendo, es como si consiguiera a Pegaso, al caballo alado, ¿sí? O sea, cuando yo logro decodificar esa emoción, sentirla, es una recarga, es una potencia. Un Júpiter en Cáncer por eso está exaltado, porque fíjate que obtener logros en este mundo cuando tú estás realmente entusiasmado desde el corazón, no necesitas que te empujen afuera para hacer nada, tú lo haces, no importa que hay que trasnochar, que hay que hacer lo que sea, lo haces porque te nace desde el alma, ¿sí? Y eso es un Júpiter ahí aportando una dirección y un sentido. Es bellísimo porque es reconectarme con mi raíz, con mi ser. ¿No? Totalmente. Y yo no tengo pruebas pero tampoco dudas de esto, por supuesto, que te voy a decir, pero hay muchos textos, canalizaciones, textos espirituales y demás que nos hablan que el gran aprendizaje en el plano terrenal es un aprendizaje emocional. Es la zona que más esquivamos. Y Júpiter le encanta la aventura, le encanta ir hacia terrenos desconocidos. No hay nada más desconocido, dos cosas para el ser humano, que su propio mundo interno y las profundidades de los mares, porque sabemos más del espacio que del fondo del mar. No sé si esto te parece simbólico, pero a mí sí, ¿no? Entonces, ese espíritu aventurero, bueno, sí, hay tiempos para todo, hay momentos para orientarlo hacia lo externo, porque Júpiter se nutre de la experiencia. O sea, si Júpiter nos pudiera hablar, nos diría que nos animemos a salir a vivir la vida, a tener la experiencia de 20 vidas condensadas dentro de una. ¿Por qué? Porque así crecemos. Y esto que decías antes, yo que tuve la suerte de vivir en muchos países y pasar mucho tiempo en varios lugares muy diferentes, la forma que te amplía, que uno resignifica las cosas, ¿no? Porque hay muchas formas de vivir, de ser y estar en el mundo que pertenecen a la conciencia colectiva del lugar donde nacemos, que cuando las contrastamos y vemos que otras personas no se hacen problema por esto y se hacen problemas por otras cosas que a nosotros nos resultan más irrelevantes, o que tienen otras formas de vivir, o yo que tuve la suerte de vivir en Estados Unidos y veo que los chicos a los 17 años se van de la casa y hacen su vida y vuelven para Navidad y a pasar, no, Semana Santa, no, Thanksgiving, y ya está, ¿no? Y como que de repente te das cuenta que se puede vivir de otra manera. O lo mismo en lugares tan cercanos como yo soy de Buenos Aires y vivo en Uruguay, que parece que somos iguales, pero hay cosas tan distintas de ver la vida que tenemos. Y todo eso te ayuda a poner en perspectiva tu forma de vivir. Y ese es el objetivo, por eso se asocia con los viajes, pero porque el viaje nos tiene que abrir nuestros horizontes internos, espirituales, emocionales, mentales, bueno, y físicos, por supuesto, ¿no? Sí, romper esos límites y esas camisas de fuerza que se han venido imponiendo y que cuando de repente pues te terminan ahogando, ¿no? Em, estaba pensando mientras hablabas cómo donde pasa Júpiter lo agranda, es una lupa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Júpiter va a entrar en Leo próximamente, Lo en julio, lo esperamos, lo esperamos. esperamos. ¿Sí? Y fíjate que entonces que aquí agranda, ¿no? El corazón. ¿Qué tienes en el corazón? ¿Qué se va a agrandar? ¿Será que tienes en el corazón miedos? Entonces, ¿cuánto vas a agrandar ahí de los miedos, no? ¿O será que tienes en el corazón creatividad? Entonces, ¿cuánta creatividad vas a sacar, no? Ahora, pongámoslo en cáncer, ¿no? Agranda los temas familiares, agranda las emociones, el drama, la intensidad, los celos, las pasiones, ¿sí? Todo lo que es tan tabú en nuestra sociedad porque nos consideramos hiperracionales y, ¿sí? Entonces, fíjate, yo pensaba un ejercicio casi de acto de psicomagia con Júpiter allí para las personas que tenemos, por ejemplo, mucho en aire, ¿sí? Que nos cuestan las emociones, que aunque les vemos su potencial, vemos también el peligro, eso nos inundaría, nos perderíamos en una emoción de estas, ¿no? Yo pensaba, ahora que estaba atravesando un duelo y todo, pensaba, bueno, ¿y qué tal si lo hago proponiéndomelo? ¿Sí? Es decir, voy a, voy a llorar encarnecidamente, venga a ver el tequila o venga a ver la aguardiente, o bueno, por ponerle un término, ¿sí? Venga a ver la ranchera, la música, así bien, las canciones que escuchábamos juntos, ¿sí? Pero decir,
por un instante del tiempo, ya que soy tan racional y todo, bueno, me voy a dar 2 horas, bueno, 3, es más, listo, 6 horas, ¿sí? Y voy a hacer un drama de mi vida, y entonces saco mi luna en Escorpio y mi ascendente en Leo, y es que no puede ser, y yo, a mí, porque a mí, bueno, y todo, y el tema, ¿no? Y lloro, pero no como, ¿y qué pasa? No, es que estoy sintiendo algo y me aparece solo la lagrimita. No, esto necesita con un Júpiter en Cáncer, es que, y lloro, y gimo, y sí, me vuelvo loco. Y pongo una alarma, claro, claro. ¿Sí? Pongo una alarma y suena la alarma y puedo llegar a decir, ya, ya, güey. O sea, ya. Vamos para adelante, ¿sí? Porque fíjate que a veces no nos permitimos, por ejemplo, no, falleció mi abuelo, falleció mi papá, pasan 3 meses, pasan 6 meses, no hay una lágrima, no hay nada. Cuando voy a ver los 6 meses, no, una inflamación, una fibromialgia, un no sé qué, ¿sí? Porque no me doy el permiso de sentir o de dramatizar o, ay, ¿eso para qué, Juan Carlos? ¿Para qué vamos a dramatizar? Pues porque somos primates, porque las emociones son agua, porque las aguas cuando tú lloras, se enciende el corazón, calienta el agua que tienes en el pecho y sale por tus ojos, ¿sí? Porque hay que tener esta conexión con la vida, somos agua, ¿sí? Entonces, si nos cuesta mucho trabajo hacerlo, pues propongámoslo, ¿sí? Es como, no esperemos a que compulsivamente llegue la emoción y atraviese todo, ¿sí? O vámonos a ver una película de un drama donde desde el que entra la película hasta que sale llore hasta cuando y me permite hacer una elaboración emocional, ¿sí? Es que yo creo que el grave error es que nos las damos de que no necesitamos de esas emociones. ¿Y para qué? ¿Sí? Y cuando vamos a ver un Júpiter en Cáncer dice que no las necesitas, entonces empiezas a sentir desinterés, un vacío enorme, no tienes motivación por nada, no arrancas en nada. Ojo, entonces hay un duelo no vivido, ¿sí? Date el permiso de retornar a tus orígenes ancestrales, de recordar que eres un primate, que tienes emociones y que las puedes vivir en terrenos seguros, ¿sí? Mm. Totalmente. De hecho, o sea, yo entiendo por qué tenemos tanta resistencia emocional y en parte es porque no fuimos sostenidos para cuando éramos niños para poder tener la posibilidad de explorar esas emociones y saber que no nos vamos a morir. O sea, si nosotros somos niños muy intuitivos, muy inteligentes, nadie nos tiene que explicar nada. Nosotros sabemos perfectamente si nuestro llanto, nuestro sufrimiento, nuestro miedo o nuestro enojo alteran a mamá o papá. Lo sabemos, o sea, aunque no nos digan nada, aunque estudien crianza consciente y nos digan, tenés permitidos, esto que sentís es tristeza. Sí, espectacular, pero ¿sabés qué? Si la madre o el padre no lo tienen elaborado en su corazón y no pueden estar en paz con su propia tristeza o cualquier emoción, no van a poder sostener al niño. Entonces, ese mecanismo que los niños tenemos que naturalmente nacemos con un mecanismo de autorregulación incorporado, que es como vos decís, me duele o estoy triste, lloro, tengo miedo, expreso el miedo, listo, lo expreso y vuelvo a mí. Pero cuando nosotros vemos que mamá y papá no lo pueden sostener, se nos prenden las alarmas del peligro. Esto, o sea, si mis papás no lo pueden sostener, esto es súper peligroso de sentir. Además que el niño necesita el amor de los padres, entonces va a tender a ofrecer a los padres aquello con lo cual ellos se sienten más cómodos para lidiar. Entonces, entre que las emociones son peligrosas, entre que quiero el amor de mamá y papá, porque eso para mí es la supervivencia. Entonces aprendemos a desconectarnos y después estamos como adultos así, estamos todos haciendo arte terapia, ¿no? Como para ver qué es lo que sentimos, eh, visualizaciones y bueno, está bien, son los recursos que necesitamos incorporar y yo creo esto que vos decís, yo ahora estoy escuchando música de mi adolescencia. Tengo un periodo muy Júpiter en Cáncer. Y es verdad, y primero digo, wow, yo escuchaba esto en la adolescencia, con razón estaba deprimida, porque la verdad era bastante dark. Pero después ves la riqueza en todo eso y decís, oh, esto escuchaba yo de adolescente, y también me da orgullo, ¿viste? No lo entendía, evidentemente. Pero eso es como contactar con esa emoción reprimida, llorarla desde las entrañas o sentirla desde las entrañas y la vida empieza a tener más colores y nos defendemos menos. Y eso que cuando éramos niños nos hubiese desestructurado psíquicamente o incluso llegado a aniquilar psíquicamente o físicamente, nos damos cuenta que de adultos podemos sostenerlo.
y que la vida sigue y que sobrevivimos y nos sentimos más fuertes, nos sentimos más poderosos, más resilientes. ¡Wow! Yo tengo los recursos para esto. Entonces, acá hay algo muy importante que nos olvidamos, que tiene que ver con las etapas de los desarrollos, que nos olvidamos cuando hablamos de Júpiter, ¿no? Porque hablamos de explorar, ir más allá de nuestros límites. Claro, pero el niño, cuando es pequeñito, para animarse a dejar a la madre, ir a explorar y ver qué pasa, necesita un apego seguro, necesita saber que hay una madre estable, amorosa, suficientemente buena, a la cual puede regresar cuando vuelva de la exploración con las heridas de guerra. Cuando eso no lo tuvimos en la infancia, bueno, lo tenemos que generar adentro nuestro, porque si no, y es esto, es si yo sé que cuento con los recursos para sostenerme, para, si el día que me toque un duelo, una pérdida, lo que sea, yo lo puedo sentir y lo puedo atravesar y encima le puedo encontrar un sentido y yo confío en que tengo los recursos para eso. Entonces puedo salir a explorar la vida, puedo dejar una pareja o iniciar, hay gente que le da mucho miedo el amor, puedo entregarme, o sea, entregarme al amor porque no tengo miedo a que me rompan el corazón. Me gusta que me lo rompan, no me gusta que me rompan el corazón, pero si me lo tienen que romper porque ese es el precio del amor y de estar vivo, que me lo rompan, porque a eso me entrego. Ahora, yo no puedo salir a la vida a defenderme, porque entonces no estoy explorando, estoy dentro siempre de unos límites que son seguros, pero terminan sofocándome psicológicamente, emocionalmente. Estás diciendo una de las notas claves de Cáncer, ¿no? Como la tortuga que tiene su casa, ¿m? Que simplemente es recordar que mi casa, que mi amor, que mi familia no está afuera, está dentro. ¿Sí? Que si me enamoro, no hay problema porque si te vas, es que yo estoy conmigo, yo no estoy solo. ¿Sí? Y ahí es donde está el tema, ¿no? Porque consideramos desde que nacimos, desde que nacemos, que mamá está afuera, que el pecho está afuera, que la nutrición está afuera. Y es cierto, así lo fue. Pero ¿en qué momento de vida? O sea, las causas y las circunstancias cambiaron porque ya no soy un bebé, porque ya soy un ser adulto que tiene un trabajo, que se tiene a sí mismo y no me doy cuenta, sigo siendo el mismo bebé que cree que si yo que le voy a entregar mi poder y mi amor a alguien afuera, ¿no? Y si se va hacia alguien, entonces se llevó lo que yo soy. Qué duro, ¿sí? ¿Cómo es importante? Yo creo que Júpiter resalta y pone en evidencia que te tienes a ti mismo. O sea, como legitima esto, legitima cómo has llegado hasta acá. Eh, y de acuerdo a si legitimas eso, fíjate, empiezas a tener una relación contigo, con tu ánima, con tu ánimos, ¿sí? Entonces, te conoces a ti mismo. ¿Cuál es mi hombre interno? ¿Cuál es mi mujer interna? Me las conozco. Entonces ahí sí somos felices los cuatro, porque estamos con mi hombre o mi mujer interna y con mi mujer externa o mi hombre externo, ¿sí? Y entonces podemos armonizar los cuatro, la interconexión. Ay, dejaste de repente de parecerte a mi hombre interno o a mi mujer interna. No pasa nada porque estoy conmigo. No pasa nada. Tranquilo, cariño. Tranquila. No pasa nada. Eh, Tú necesitas ser así. Tranquilo que yo estoy conmigo. ¿Sí? Entonces fíjate, Júpiter en Cáncer nos recuerda el mundo interno. Nos recuerda que no estamos solos, que estamos con nuestra imaginación, con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, que habitamos un cuerpo y que se pueden ir las personas que se quieran afuera, ir. Nadie me va a quitar lo que yo soy. ¿Sí? Era lo que decía Víctor Frank, te pueden quitar todo, pero la voluntad es elegir lo que tú quieres porque estás contigo. Nadie te la va a quitar, nadie te la puede quitar, no tienen cómo. ¿Sí? Entonces yo creo que un Júpiter en Cáncer es también quitarnos la idea de que alguien nos puede hacer daño, que alguien nos puede romper el corazón, que alguien tiene el dominio y el poder sobre mí. Eso es falso, ¿sí? Si te tienes a ti mismo, nadie puede contra ti. ¿Mm? Totalmente. Lo que pasa es que nos cuesta tanto verlo porque esas carencias infantiles están enterradas en el sótano emocional, ¿no? Que ahí es donde va Júpiter a buscar lo que hay ahora, ¿no? Bueno, habrá gente, no, yo tengo defensas defectuosas, yo no me puedo evadir muy bien de lo que me pasa internamente, pero hay gente que se va de mejor y bueno, entonces, no sé, todos tenemos cosas que nos sirven para no sentir lo que hay. Ahí hay que ir a buscar, ¿no? A ver qué hay ahí. Y entonces
sentimos esa emoción, reconocemos esa carencia, por eso es tan importante la emoción para la dirección vital, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos carencias de la infancia no reconocidas, no atendidas y no satisfechas, se cronifican en la vida adulta y nosotros sin ser conscientes hacemos un montón de cosas y vamos a buscar una pareja o un trabajo o un cierto dinero o lo que sea, o a refugiarme en una zona de confort o no me voy de la casa de mis padres, lo que sea, intentando desesperadamente llenar esa necesidad que tengo en carencia. Vamos a ir un poquito al terreno de la conciencia unida que también Júpiter rige a Sagitario y a Piscis. Primero no le puedo pedir al universo que me dé algo que yo no me doy. O sea, es como contradictorio. O sea, no, si me lo dan no lo voy a saber reconocer, ni aceptar, ni recibir, y lo más probable es que no me llegue porque estoy vibrando en una dirección opuesta. Pero al mismo tiempo, o sea, armamos toda una vida, una estructura vincular y hacemos un montón de cosas creyendo que somos libres en esa decisión y no somos libres, no tiene que ver con nuestro sentido, nuestra vocación, nuestra dirección vital, tiene que ver con que estamos desesperados por obtener, llenar esta carencia a través de tal o cual situación o relación. Entonces, claro que estamos sin sentido, desprovistos de dirección y el día que se nos cae esa otra, la idealización de la pareja, o que nos engañan, o que se va el trabajo, o que perdemos dinero, ya no tenemos, o sea, nos desmoronamos, porque no tenemos... Júpiter yo lo veo como confianza en uno mismo, confianza en la vida y confianza en Dios. Y esas tres cosas no están separadas una de la otra. O sea, si yo no puedo decir si yo tengo fe en Dios, pero no confío en mí, bueno, no estaría funcionando de esa manera. O sea, son tres cosas que son indivisibles. Si yo realmente confío en la vida y en Dios o en el universo, como cada quien quiera decirle, yo confío en mí mismo, porque sé que mi dirección vital me va a llevar a vivir esas experiencias que yo necesito vivir para convertirme más, para realizar mejor mi naturaleza, que de eso se ocupa Júpiter. Por eso digo, ojo, cuando leemos lecturas muy superficiales de que Júpiter es tipo zona de abundancia, bendición. Sí, bueno, si sabemos ver el sentido vital detrás, puede ser abundancia, claro que sí. Bueno, a veces llega también de repente una casa, me mudo a una casa más grande porque está en Cáncer y es muy bonita y me siento más a gusto, buenísimo. Pero esos movimientos externos suelen reflejar cambios internos previos, decisiones internas, cosas que yo por ahí, sin proponérmelo conscientemente, pero fui integrando, fui animándome a dar un paso. Digo, para mudarme a una casa más grande, alguien tiene que o comprarla o alquilar o haber ahorrado antes para dar el salto y animarse. Y bueno, todo eso viene precedido de un cambio interno. Pero bueno, justo cuando está en Cáncer es, yo creo, hiperfértil. Si uno toma esas oportunidades son súper abundantes, pero también con paciencia, porque no va a verse o sea, estamos hablando de una gestación, ¿no? Algo grande que se gesta primero adentro y después emerge hacia afuera. Y es el ritmo del zodíaco. Primero vamos a lo profundo en los signos de agua y después se hace visible esa, digamos, me sumerjo en la profundidad, atravieso mis noches oscuras, lo que tenga que hacer y eso me transforma. Y ahora que me he transformado y que hay cosas dentro de mí que ya no son iguales y que yo ya no les encuentro el mismo sentido que antes o mi sentido ha cambiado, ahí vienen los signos de fuego, que es esto es lo que soy. Esto es lo que soy ahora que vengo renovado, más auténtico, con más ganas de mostrarme, de salir al escenario de la vida, ser quien soy, que es lo que nos propone Leo, ¿no? Bueno, a mí me parecen unos tránsitos maravillosos estos. Tú mencionabas esto de la fe de Dios, mencionabas estas características de la confianza, ¿sí? Mira, yo creo que con Júpiter en Cáncer, nada más importante, ten fe en tu vida. ¿Sí me entiendes? Ten fe en que lo que has vivido, por más duro y rudo que haya sido, es lo tuyo. No lo veas como un error, porque si tienes fe y confianza en eso, empiezas a sacarle provecho y empiezas a ser como Zeus, eh, súper, próspero. Sí. Le empiezas a sacar hijos a todo ello. ¿Sí? Le empiezas a sacar creatividad, productos. Y además mencionabas otra cosa, ¿no? De la salida de agua a fuego. Fíjate que las salidas de agua a fuego las tenemos muy activas en signos de Piscis a Aries, de Cáncer a Leo,
y de Escorpio a Sagitario, ¿sí? Son los 3 puntos del zodiaco donde hay 3 nacimientos. El primer nacimiento es el cuerpo, el ascendente, el que le tiene un nombre y unos apellidos, ¿sí? El segundo nacimiento es la creatividad, la expresión, la dinámica, la dinámica del yo soy, estas son mis obras, esta es mi creatividad, ¿sí? Entonces requiere un esfuerzo que fue Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, ¿sí? Y una gestación, que ya no fue en el vientre materno Piscis, sino fue en Cáncer, en el humus de la familia, en esos apellidos, en esos mandatos, en esos temas que me contuvieron como niño, adolescente, primera juventud, para que haya un nacimiento de una estructura de la individualidad, ¿sí? Para posteriormente meterme en rollazos como casarme, tener hijos, tener familias, hacer de todo lo que tiene uno que hacer y meterse en unos dramonones escorpiónicos hasta más no poder, para posteriormente de esa situación escorpio nacer a Sagitario. ¿Sí? Encontrarle el sentido y el propósito de mi vida, de lo que vengo a hacer. ¿Sí? Entonces, son 3 nacimientos, ¿sí? Y estamos con esos nacimientos. Por el lado de Neptuno, naciendo en Aries, ¿sí? Con Saturno, naciendo en Aries. Ahora con Júpiter, naciendo, ¿sí? Y con Urano, naciendo en oposición a Sagitario. O sea, tenemos esos 3 puntos de fuego totalmente activos en nuestra sociedad, en nuestra cultura. ¿Qué está pasando en este instante con un Júpiter que se pone directo? Pues que está acabando la gestación, ¿sí? Si yo no termino este proceso de aquí a julio, que es donde Júpiter está haciendo este proceso de confío en lo que traigo, confío en mi historia, abrazo mi historia, abrazo mis ancestros, no estoy buscándole culpables a nadie, esto fue lo que hay, ¿sí? Si yo logro hacer esta gestación, que es mi gestación, no la gestación de todo el resto del mundo, es la mía, la propia, ¿sí? Pues entonces me doy el permiso de nacer en creatividad cuando Júpiter entra en Leo, ¿sí? De lo contrario, ¿a qué voy a nacer? A buscar cómo encuentro venganza por todos esos ancestros que supuestamente no hicieron lo que tenían que hacer, ¿sí? Ahora, ¿quién dijo que un ancestro tenía que hacer lo que tenía que hacer? Lo único que tenía que hacer era sobrevivir a este mundo nefasto, ¿sí? Porque fíjate, ¿cómo le puedes exigir tú a un abuelo, ¿y por qué no estudiaste? ¿Y por qué no fuiste en lugar de alcohólico músico? ¿Sí? Pero si yo lo único que buscaba era traer la comida a la casa y no tenía, ¿a qué horas yo estudiaba? ¿A qué horas me veía un libro de poesía? A qué horas leía yo psicoanálisis? ¿Qué es eso? O sea, ¿a qué hora? Entonces son unos niveles de incultura. Gracias a esa incultura había más bestia que sacó adelante las generaciones. Entonces, ¿cómo vengo yo a juzgar con la cultura que tengo en el 2026? Unos ancestros del pasado que no tenían las oportunidades, la economía, las posibilidades que tenemos hoy en día, porque hoy ni siquiera necesitas dinero para aprender algo. Tú te metes en algún curso por internet y lo sacas, ¿sí? Pero en ese momento que no había nada de eso. Entonces es como, ¿cómo podemos con Júpiter en Cáncer dar más bien las gracias por la cadena de ancestros que me ha traído en sobrevivencia hasta acá, ¿sí? Y con esa gestación nacer, ¿y yo qué voy a hacer con toda la carga genética que tengo? ¿Qué voy a hacer con ese ladrón, con ese campesino, con esa prostituta, con todo lo que viene de mis ancestros? ¿Qué voy a hacer con eso? O con esa Santa Madre O con también. esa Santa Madre, por supuesto, claro, sí. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a poner en utilidad ya con poesía, arte, música, religión, con teatro, con cine, ¿sí? Con cantando, ¿sí? ¿Será que entonces voy a reprimir todos mis lenguajes de comunicación artísticos y me voy a devolver a los ancestros a seguir siendo ese burdo inculto que simplemente va a reaccionar y entonces va a abusar de las mujeres alrededor, de los momentos, va a seguir en ese patriarcado absurdo, va a seguir haciendo la misma historia y repitiendo los mismos esquemas, ¿sí? Porque no soy capaz de legitimar el pasado. ¿Sí? Totalmente. Me haces acordar al libro de Joan Garriga, ¿Dónde están mis monedas? Creo que se llamaba, que es un cuentito hermoso para explicar esto, porque yo creo que a Cáncer le encanta honrar a sus ancestros, ¿no? Honrar a sus padres, honrar a su linaje, su historia, exactamente. Pero lo entendemos mal. A veces creemos que honrar es hacer lo que nos dicen que cumplir con las expectativas de mamá y papá.
Y por lo general las cosas que la gente dice que quiere no son las que realmente benefician a su desarrollo y al crecimiento interno, ¿no? Entonces, mamá quiere que me quede acá y que no me vaya lejos de ella, pero eso es lo que mamá dice conscientemente y nosotros decimos cada tontera conscientemente, la verdad, que viene claro. Y quizás mamá lo que más necesita es que yo tome mi vida, tome mi historia, haga lo máximo que puedo con ella para individuarme, para vivir conforme a mi verdad, a lo que yo quiero experimentar en este momento. Y desde ese lugar de honrar mi propia vida y de respetar mis propios límites también, es que doy permiso al otro de que haga lo mismo si quiere, porque nadie está obligado, ¿no? Pero quizás mamá necesita. Mamá nunca lo va a admitir, posiblemente si me está pidiendo que me quede al lado de ella no me lo va a admitir, pero en lo más profundo de su alma necesita dos cosas. Uno, ver que yo hago algo bonito y productivo con la vida que me fue dada y que gracias a través de ella o de ellos, de los padres, vino esa vida y de los ancestros. Pero por otra parte es hacer espacio para que mamá tenga la oportunidad de hacer ella con su propia vida lo que quiere, ¿no? Porque al final, en esas relaciones neuróticas, mamá quiere que yo siga siendo hijo, yo quiero seguir siendo hijo, tenemos los dos unos beneficios secundarios encubiertos y ninguno se desarrolla. Entonces, bueno, en el mundo ideal de Disney, la función materna, que tiene que ver con Cáncer y con la luna, ¿no? Que acá tenemos la carta. ¿Cuál es la madre que hubiésemos necesitado de Disney? Una madre que pueda hacer dos movimientos. Que en primer lugar nos recibe a la vida y nos dice, qué alegría que estás en este mundo. Una madre que bendice cada aspecto de nuestro ser, que nos deja la confianza absoluta e inquebrantable de que somos bienvenidos en el mundo. Muchos lo habrán tenido, no fue mi caso. Mamá, si estás viendo esto, te mando un beso, pero no lo fue. Eh, pero bueno, hay que decir las cosas. Y eso genera una serie de consecuencias, ¿no? Porque después uno se siente rechazado frente a la vida. O sea, un rechazo de la madre a algún aspecto de nuestro ser se siente equivalente a un rechazo de nuestro ser esencial a nosotros mismos, de Dios hacia nosotros mismos. Es muy complejo, ¿no? Después nos falta confianza en Dios y en la vida, pero claro, porque nos estamos rechazando a nosotros. O sea, es bien complejo y me parece por eso muy productivo Júpiter por Cáncer. Hay gente que sí, hay gente que para la madre fue la luz de los ojos y bueno, genial, en la primera mitad, ¿no? De la función materna, porque luego la función materna requiere que la madre expulse al hijo. O sea, es lo mismo que pasa en el embarazo. Durante 9 meses te cobijo, te doy de comer, somos uno, sentimos lo mismo, estamos fusionados, te resguardo de todo mal, 9 meses. Y después la madre tiene que parir al hijo, ¿no? Y eso es parte de la función materna. Entonces tenemos, por lo general, en la humanidad en este momento hay dos tipos de personas. Los que no nos sentimos bienvenidos, que no, por el motivo que sea, porque no sé, mamá estaba, no sé, mal económicamente y no sabía cómo iba a hacer para alimentarnos, y bueno, es una complicación para ello, lo que sea. Y tenemos que darnos a nosotros mismos esa bienvenida en el mundo, decir, qué alegría que existís y que existís en toda la plenitud de tu ser. Y hay gente que se sintió bienvenida, pero que después no tuvo ese proceso de expulsión y entonces necesita expulsarse a sí misma, ¿no? Y dejar de pretender que el mundo sea una teta, ¿no? Y empezar a pasar un poco a la adultez, que la verdad que el mundo y el universo no nos debe nada a ninguno. O sea, esa idea de que venimos a la vida para ser felices, yo no sé quién nos la metió, sí que la vida es más bonita, sufrimos más de lo necesario porque estamos bien enroscados, pero la vida viene a desafiarnos para crecer. Sin desafío no hay crecimiento. Entonces, bueno, no sé, esa expectativa de que nos tendría que ir siempre bien, todo éxito, toda abundancia y la gente nos tiene que dar lo que les pedimos, yo no sé dónde la sacamos, pero creo que si la soltamos seríamos más felices porque estaríamos más en coherencia con la vida. Entonces, alguno de esos dos movimientos me parece que tenemos que hacer y como bien vos decís, durante el primer periodo directo, bueno, tuvimos esa primera aproximación al trabajo, la retrogradación es para que vayamos bien profundo hacia adentro y ahora vamos a ver, porque ahora como que arranca y es como que se ponen en marcha los frutos de ese trabajo, que posiblemente veamos más, creo yo, cuando pase a Leo, ¿no? Que encima Leo Nodo Sur, se viene Leo Nodo Sur. Vamos a ver cuán auténticamente estamos viviendo nuestra vida o no,
o no, porque el problema con Leo es que si nosotros no hacemos bien el trabajo en lo que en el simbolismo de cáncer, en cortar el cordón con la madre y todo lo que eso implica, bueno, Leo es un títere, es un títere de lo que heredamos. No somos realmente auténticos. Entonces, acá me parece un movimiento súper bonito que se viene, bueno, con cáncer y Júpiter en Leo con el nodo sur es a depurar esas identidades y bueno, y salir al escenario de la vida, correr el riesgo de ser quienes somos. Me parece que se viene, bueno, no sé, a mí es un trabajo que me encanta. Es un trabajo bellísimo. Estaba pensando en esto que mencionas de la expulsión, ¿no? Hay contracciones y y- y hay un nacimiento, ¿sí? Pero fíjate cómo de cáncer a Leo pasa exactamente lo mismo, pero ojalá pudiera uno como padre de verdad decirle a sus hijos como chao, ¿no? Yo he visto, he tenido contacto con varias familias que lo hacen al revés, que como ellos no se van, como los hijos no se van, los papás dicen, ¿saben qué? Me voy y se van a vivir o a una finca o a un no sé dónde y Mm, pero fíjate, estaba pensando en el otro nacimiento y la otra expulsión, ¿no? La de Escorpio a Sagitario. También, cómo a veces las cosas se ponen tan complejas y tan dramáticas que no queda otra que expulsarse uno mismo de donde está, donde ya no es, ¿sí? Bueno, eso con respecto a eso, pero fíjate, hay también otro tema con respecto al uso del lenguaje y de las situaciones. Tú mencionabas ahí, por ejemplo, cuando la mamá no lo lee bien a uno o no estoy totalmente contenido, ¿sí? Entonces yo lloraba porque tenía sueño y me daban era un tetero. Y tenía hambre y me acostaban era a dormir. ¿Sí? Entonces es como digo, me entienden set. Entonces la persona empieza a sentir, estoy loco. O empiezo a adaptarme a esto que estoy sintiendo no es hambre, es sueño. Entonces, tengo que recodificar mi mente porque mamá dice que es sueño y no es hambre, ¿sí? Entonces, empiezo a decir, eh, ¿será que es que estoy mal? ¿Será que lo que siento? Y después, entonces, pasado el tiempo, digamos, ya me consigo una novia, un novio, y estoy con el novio, y te digo, oye, yo te vi que estabas con alguien. No, estás loca. Y vuelve y juega, ¿sí me entiendes? Es decir, como, oye, pero si yo te vi, tú saludaste allá de beso a alguien, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué estás pensando? ¿Acaso que me crees? ¿Sí? O sea, y vuelve y juega lo que sucedió en la infancia con la mamá que le dice, no, usted no tiene hambre, usted lo que tiene es sueño. Pero si tengo es hambre, o sea, sí, entonces, no sé, o sea, quiero poner esto sobre la mesa porque con Júpiter se trata ahí como amplifica, entonces también amplifica cómo he estado yo en esto vincular, creyéndome que lo que siento no es lo que al entorno le gusta y tengo que terminar variando lo que siento, creyendo que realmente sí estoy loco o sí estoy loca porque lo que vi no fue lo que vi. Y eso es muy tenaz, ¿no? Porque fíjate, María Laura, cómo con cáncer tú sientes, tú percibes, y tú sabes lo que sientes, y tú sabes que ahí hay un gato encerrado, tú sabes que ahí pasa algo, ¿sí? Y tú medio lo mencionas y en el entorno te dicen, no, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Usted qué está pensando? Es que esa mente suya tan retorcida y es que no sé qué. Y uno, pero, sí, fíjate cómo pasa esto en las familias, ¿no? En el humus familiar. Fíjate cómo, por ejemplo, las parejas que tienen de pronto una relación paralela o algo y que nadie se atreve a decir y que todo está en el submundo, ¿sí? Y todos los hijos sintiendo el ambiente enrarecido, diciendo, pero ¿qué es lo que siento? ¿Sí? Y cuando uno va a ver es que nadie se atreve a hablar con las cartas abiertas, ¿sí? ¿Cómo es de importante ahora con ese Júpiter en cáncer darle legitimidad a lo que sí siento y no a estar callando en pro de lo que el otro dice que yo debería sentir, ¿sí? Sino darle legitimidad y esto que estoy sintiendo, a ver, amplifiquémoslo un poco más, a ver qué es a dónde me lleva, ¿sí? A ver qué destapo realmente, a ver cómo se mueve la vida, ¿sí? Y a legitimar, no, o sea, hasta ahora siempre me han dicho que lo que estaba sintiendo yo estaba loco o loca,
pues no, esto es lo que siento y vamos a sacarlo adelante porque yo ya soy adulto y me tengo a mí mismo, ¿no? Totalmente. Esto es, bueno, todo el trabajo de Virginia Satir, que ella habla de las libertades dentro del seno de la familia, una familia sana. Se tienen que dar, son 5 libertades, creo. Una de esas libertades es tener el derecho de sentir lo que realmente siento y no lo que se supone que debería estar sintiendo. Eso casi nunca se garantiza en las familias, eso es una realidad, ¿no? Entonces, es fuerte porque, claro, bueno, a mí me ha pasado, vos me conocés, tengo una energía muy ariana y soy muy directa en hablar y qué sé yo, y claro, eso en mi familia, por cuestiones familiares, se ha interpretado como violencia. Entonces sos violenta y capaz que no soy violenta, simplemente estoy diciendo algo que vos te incomoda escuchar. Claro, pero yo crecí sintiéndome agresiva, violenta, que cómo digo estas cosas, no solo yo, o sea, como que de repente la familia, ¿no? Y por eso también cuando uno después es adulto y tiene que decir, ah, no, pará, el enojo, tengo derecho a sentir enojo, tengo derecho a sentir tristeza, o sea, no pasa nada. Puedo sentirme enojada con una persona que amo sin destruir el vínculo. Eso es parte de la madurez emocional. Pero claro, suele tener que pasar bastante agua bajo del puente para que uno pueda llegar a esta comprensión, porque lo que solemos hacer es, bueno, los signos cardinales están en cruz, están en tensión, y tenemos mucho en Aries que va a ir activando los planetas pasando por Aries en marzo, abril, mayo creo que entra Marte o fin de abril o Mercurio, abril. Bueno, y van a ir activando a Júpiter en Cáncer. Claro, son tensiones arquetípicas, o sea, porque Aries lo que quiere es manifestarse como individuo, o sea, quiero ser lo que soy, punto, o sea, esto soy. En Cáncer nos damos cuenta de que, bueno, de que para pertenecer, y de eso depende nuestra supervivencia, de ser amados, pertenecer, bueno, tenemos que ser de unas maneras y de otras no tanto, porque no son bienvenidas en ese seno familiar. Entonces ya ahí tenemos una tensión arquetípica, es o soy, o sea, si soy lo que soy, me expongo al abandono emocional. Entonces, generalmente la decisión que tomamos es recortar parte del ser, o sea, esto es inevitable, y entonces, claro, ahí empezamos a sentirnos impotentes. Ahí estaba Quirón, que está terminando por Aries, y toda esta sensación de impotencia, porque no hay mayor impotencia que la de un individuo que no vive conforme a su naturaleza, ¿no? Y eso se remonta a la infancia. Eso se remonta a la infancia y hay un movimiento que hay que ser, que el niño interior lo siente como traición a mamá y papá, ser desleal a mamá y papá, pero es parte del movimiento de generar un amor sano y adulto hacia los padres, que tome la vida que dieron y las circunstancias, pero que la incorpore hacia la manifestación del propio ser de forma lo más auténtica posible. Pero si este movimiento no se hace, esta tensión Aries-Cáncer, el precio lo paga Libra, ¿no? Porque vamos al otro, vamos a encontrarnos con un otro y le entregamos, toma, mira, este niño interior, yo te lo doy en adopción, dame lo que no me dieron, o si mamita me dio la mamadera hasta los 30, vos seguís dándomela, o sea, hay algo ahí con la pareja que, toma, esto es tuyo, yo no me voy a hacer cargo. Y ahí nos encontramos, ahí un día nos explota Scorpio en la cara, en algún momento es inevitable. Pero bueno, justamente en este nuevo nacimiento escorpiano, claro, cuando empezás a tomar conciencia de que, ay, no es que el otro tampoco era tan lo que pensábamos, como que empezás a verte, a reconocer tu sombra en el otro y decir, bueno, parte de esto lo generé yo y viene de mi paso emocional y yo tomo esto y me hago cargo. El hacerse cargo y el moverse, porque a Scorpio también lo rige Marte, o sea, no hay ningún trauma emocional que se sane sin una acción, tengo que tomar acción para ponerme en coherencia, o sea, morí a esa vieja identidad que tenía, y para volver a nacer yo tengo que actuar, tengo que moverme para estar en coherencia con esos movimientos internos, y ahí viene la dirección vital y el sentido verdadero, que es el paso de Escorpio a Sagitario. Bueno, y después Capricornio en oposición a Cáncer, lo mismo. O sea, si no vamos con el interior a la pareja, se lo damos al jefe.
Alguien va a cargar con nuestro niño interior, ¿no? Y que si me mira y soy la mano derecha, todo bien, buenísimo, y un día que reconoció a otro o ascendió a otro y no a mí, me desmorono y no valgo nada, porque claro, es así, o a la empresa o al jefe le vamos a dar el niño, ¿no? O a la sociedad, bueno, el reconocimiento externo, el dinero, pero bueno, nada, creo que vivimos peor, o sea, hacemos las cosas más difíciles de lo que debieran ser si solamente tenemos que aventurarnos en nuestro interior. Y creo que eso desarticula mucho de los sufrimientos excesivos que terminamos viviendo y generando, porque las personas heridas herimos a los demás. O sea, con lo que nos hirieron, exactamente con eso nosotros herimos a los demás. O sea, yo me sentí rechazada, tengo miedo que me rechacen y yo, sin saberlo, con muchas actitudes voy a rechazar aspectos del otro. Y eso es una carga enorme para las relaciones. Y me parece que lo único que la desarticula es el viaje interno. O sea, no veo otra forma. No, Laura, es que eso que acabas de decir, eso me encantó. Cojo a mi niño, enamoro a alguien o me enamoro de alguien. Tome este niñito que yo ni siquiera sé. Y fíjate que es lo mismo que hizo papá, lo que hizo mamá, lo que hizo los abuelos. Es un paquete, o sea, es un paquete, eso no, sí, porque nadie quiere ese niño, porque nadie quiere, nadie se lo aguanta, por decirlo de alguna forma, ni yo mismo, sí. Entonces se lo entrego a mi pareja o se lo entrego a mi jefe, ¿no? Y fíjate cómo con el jefe empezamos a delegar para arriba, ¿no? También, como soy un niño, entonces no puedo hacer nada sin que el jefe no me diga. Tengo que preguntarle, ¿y ahora esto? Como, papá, mira, que esto está bonito, mira, lo mismo con el jefe, ¿no? Y lo mismo con la pareja y todo, ¿sí? Fíjate, no hay nada más desastroso que lidiar uno en pareja con el niño del otro, ¿sí? Porque no se hace cargo la persona. ¿Sí? ¿Cómo es importante por eso Júpiter en Cáncer en esta época? Hazte cargo de ti, revísate, legitímate, ¿sí? Si haces un trabajo en Cáncer, cuando llegues a Libra, estás hecho, porque entonces empiezas a tener una relación de interdependencia, no de dependencia, no de te entrego y entonces sigue dándome teta, pues. Eh, Exactamente. O te doy teta para que no te vayas. Porque no te, ay, esa es Ah, peor al esa es la revés, otra. claro. Te voy a volver a maternar y entonces tú no vas a poder ni siquiera comer sin mí, no vas a poder vestirte sin mí, ¿sí? Porque yo te alisto la ropa, yo te plancho, yo te hago, ¿sí? Pero eso tiene un precio, ¿sí? Se llama tu libertad es mía, tu sexo es mío. Y puede ser que yo no te dé nada, pero tú tampoco vas a ir a buscar nada por otro lado, porque tú tienes un contrato con sangre. Sí, es que es tenaz, ¿sí? No hay nada que deserotice más a Zeus. Viste que Zeus estaba y se sentía un poquito encerrado en el mito, me parece a mí, por Hera, que era la diosa del matrimonio y la familia, que era su mujer, ¿no? Pero él tenía que ir siempre a buscar por afuera. Lo que pasa es que esto lo leí el otro día en un libro de Liz Green. Zeus, Júpiter, que tiene si tenemos Júpiter en casa 7, en casa 5, por ahí, ¿qué es lo que nos dicen? Que bueno, que hay una tendencia a la infidelidad. Pero en realidad, eso es cuando no nos hacemos cargo de nuestras cosas, porque a Júpiter lo que le interesa es la expansión, sentirse vivo. O sea, si la vida agota sus posibilidades, me siento muerto. Lo mismo pasa con las relaciones. O sea, si la relación está muy estática, agota las posibilidades, bueno, es que me voy a sentir sofocado, voy a tener que ir a buscar afuera. Ahora, si yo dentro de ese vínculo encuentro constantemente formas de expandir mis límites emocionales, espirituales, materiales, viajemos juntos, lancemos proyectos, lo que sea, pero expansión, vitalidad dentro del vínculo, yo creo que Júpiter tiene muchísima capacidad de ser fiel, muchísima capacidad de ser fiel. Claro, porque es una elección, ya no es una compulsión. ¿Sí? Sí, sí, en cambio a ti te toca porque además eh, tienes una camisa de fuerza económica, ¿sí? Te toca porque además tienes unos hijos y entonces si te llegas a ir, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Sí? Te toca, es decir, hay una serie de incomodidades que Zeus empieza a decir, a mí lo único que me toca es morirme. Sí. Y entonces, pues compulsivamente va a buscar lo que me dé ese oxígeno, esa libertad y romper las fronteras, ampliar el horizonte, ¿sí? Porque de lo contrario me muero, ¿sí? Y también puede morirse uno, de verdad. ¿Cuánta gente no termina con un Júpiter muy exaltado en pro de la familia y del deber ser, castrando totalmente esa posibilidad? Y bueno, aparece una enfermedad, aparece algo que termina
haciendo una autocastración, ¿no? Totalmente, y se tiende a proyectar mucho. O sea, si yo tengo un Júpiter muy fuerte y no lo vivo, y posiblemente me atraiga una pareja jupiteriana, o sea, una pareja que, no, y yo soy libre y me voy por ahí de fiesta y no sé qué, porque al final siempre estamos queriendo encontrar, o sea, reconciliarnos con nosotros mismos, es la ley de la vida, ¿no? Bueno, ¿qué más tienes por ahí? Que yo veo Ay, que no, un montón de cosas, pero yo me Bueno, anoto y después dale, no digo dale. nada. Ah, hay una cosa que me anoté acá que me parece muy importante ahora. Yo vengo con mi machete, pero después no lo leo, porque me olvido. Hay una cosa que me parece muy importante con los movimientos que estamos teniendo en Aries, Júpiter, Saturno, Neptuno en Aries, ¿no? Es este tema de desmitificar la hiperindependencia, porque somos mamíferos. Y fíjense, voy a mostrar de nuevo la carta acá de Júpiter en Cáncer, bueno, que no sé cuánto se ve, pero se entiende que estamos hablando de mundo interno y mundo externo y de sol y luna, ¿no? Y los niños cuando nacemos bien inmaduros a nivel emocional, somos pura luna. Y la luna no tiene luz propia, la luna depende de reflejar la luz del sol. Entonces necesitamos un otro con un ego relativamente constituido, que debiera ser la madre o la figura maternante y después la familia, que nos pueda espejar nuestro valor, nuestro ser esencial, que nos pueda devolver, que yo me pueda mirar en mamá y reconocer mi valor, que soy único y irrepetible, que tengo estos dones, que también tengo estas otras cosas que no me salen tan bien, pero está buenísimo porque esto soy, ¿no? Y ese movimiento me parece que es algo que nunca dejamos de necesitarlo, esa necesidad, bueno, esa necesidad de mirarnos en el otro para reconocernos a nosotros mismos. Y yo creo que, ¿por qué menciono esto? Porque con tanto acento en Aries, a veces tendemos, y lo veo, estamos romantizando la independencia y estamos romantizando el narcisismo extremo y el yo estoy solo. Y creo que el narcisista es el otro, pero en realidad soy yo porque yo no tolero nada que sea ajeno a mí. Entonces, al final, los que más juzgamos de narcisistas a las personas tendemos a ser los más narcisistas, igual que cuanto más intolerancia vemos afuera, tendemos a ser los más intolerantes, y así es la ley de la vida por proyección, ¿no? Entonces, claro, la hiperindependencia a veces, incluso cuando generamos relaciones donde tenemos como mucha libertad y no nos involucramos, y bueno, que no estamos navegando esas aguas cancerianas, no estamos generando ese espacio, ese útero de contención con un otro donde podemos ambos ser nosotros mismos con todo lo que nos constituye y entonces poder sanar, porque ese tipo de vínculos de aceptación plena y de amor incondicional son los que permiten sanar. Y esto lo sabemos, o sea, los psicólogos y los terapeutas saben muy bien que si lleva una persona bien dañada, bien, ¿qué le tengo que hacer que se sienta aceptada, que se sienta vista, que se sienta reconocida y se produce la sanación? Porque entonces, como esa persona se ve reflejada en un otro, puede mirarse a sí misma con otros ojos. Entonces, esto lo menciono porque es una tensión clave entre Aries, Cáncer, y ojo con romantizar la hiperindependencia, porque las heridas se generan en relación y se sanan en relación. Importante eso que estás mencionando, eso es vital, eso es vital. Y esto que hablas, Cáncer regido por la luna, y la luna es un espejo de la luz del sol. Las investigaciones en la Segunda Guerra Mundial mostraron que los niños que no se ven y que no se tocan se mueren, Sí, los bebés. sí, ¿Sí? se mueren. Fíjate lo importante cuando la madre amamanta al bebé o cuando nosotros de papá de pronto estamos con el tetero alimentándolos, la conexión visual, ¿sí? ¿Cómo te veo? ¿Sí? Pero fíjate también cómo los niños, cuando son más hiperactivos, son porque los papás están tan desconectados que no los ven. Y Claro, empieza, pero pa, y repite, y el papá mirando el celular, mirando por allá, ¿sí? Eh, Nosotros necesitamos de que el otro me mire. Tal vez cuando tú me miras y cuando yo te miro, podemos irradiar más fácil lo que somos. Podemos empezar a reconectarnos. Es como si se activara internamente algo, ¿sí? En estos días que estábamos en el Congreso, Martina Caruti trajo un tema de que la carta natal precisamente solamente se vive en relación. O sea, todo lo que nosotros tenemos en nuestra carta natal, no hay otra forma de reconocerlo sino es a través del otro. El otro. Ahí es donde yo empiezo a verme, porque el otro me ve y yo te veo.
¿sí? Y veo la reacción que tienes con mi furia, con mi ira, con mi Marte o con mi Mercurio, y con esa reacción yo realimento y reconozco lo que llevo dentro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es importante esto que estás mencionando del reflejo, ¿no? Se nos olvida el reflejo y la luna es reflejo, todo es reflejo. Lo único que no es reflejo en la carta natal es el sol, ¿sí? Es el dador, de resto todo refleja, ¿sí? Y el sol sirve para dar la luz que se refleja en distintos planetas. Si el sol no ilumina, no podemos ver a los otros planetas, ¿sí? Entonces también es el aprecio que pone el sol sobre las otras cosas. Yo creo que si nosotros no buscamos reflejar a los otros, tampoco nos podemos ver a nosotros mismos, ¿sí? Tú estabas mencionando esto de que cuando una persona está tan dañada y todo, fíjate cómo los términos de psicología, astrología, constelaciones, conductismo, positivismo, freudiano, junguiano, todo está dado en vamos a perfeccionar una técnica y se nos olvida lo más importante, el ser humano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el ser humano? Refléjalo, escúchalo, míralo, ¿sí? Atiéndelo. Si lo logras atender, ahí ya estás haciendo una terapéutica mucho más subida que si aplicas toda la técnica freudiana, junguiana, el manual, la caja de arena, la no sé qué, ¿sí? Eso no sirve. Pero en cambio, si te escucho y te digo, María Laura, estamos juntos aquí. Entonces me empiezo a sentir también que empiezo a irradiar. Y tú te empiezas a sentir también que empiezas a irradiar. Y cuando nos damos cuenta ya ni siquiera el papel que traíamos, sino sacamos de aquí, del corazón, no del papel, no de acá. ¿No? Es un movimiento espontáneo y eso solamente lo puede dar una persona que ha comenzado a aceptarse a sí misma. O sea, cuando Jung decía, lo más valioso, más allá de cualquier técnica que un psicoterapeuta, bueno, un terapeuta, un médico tiene para trabajar con el paciente, es su personalidad. Porque cuanto yo más tengo una personalidad más completa y más en paz estoy con mi luz, con mi sombra, con todos los aspectos de mi ser, primero voy a ver al otro un poquito más objetivamente, en lugar de mirarlo con toda mi carga proyectiva, ¿no? Eh, y por otra parte, yo, como doy bienvenida a todos los aspectos de mi ser, voy a dar bienvenida a todos los aspectos del ser del otro. Incluso cuando me cuente cosas horrorosas, ¿no? Yo siempre digo, yo tengo un Plutón fuerte, a mí me puedes contar que mataste y enterraste el cuerpo y yo te escucho, ¿eh? No tengo problema. Eso. Por favor, No metafóricamente matamos a hablando. nadie, sí, sí, sí. Nadie fue dañado en el transcurso de este video. Pero, o sea, uno deja de horrorizarse de la sombra del otro porque entiende, eso no significa que validemos, que justifiquemos todo, que todo está permitido, no estoy hablando de eso, pero ver la humanidad en el otro es un regalo que surge espontáneamente en la medida en que uno cada vez más puede reconocerse a sí mismo como humano. No, me encanta, me encanta. No, pero volvamos a mirar el papelito porque eso está bueno. A ver qué otra idea hay Ay, por bueno, ahí. mira, todo no sé si nos da el tiempo, pero mira, yo puse como el tema de la sombra de cáncer, porque eso también se expande, que igual ya lo dijimos, la fidelidad al clan, ¿no? O sea, estoy viviendo conforme a mi designio o estoy viviendo de acuerdo a... Y ya hablamos que esto es un movimiento precognitivo. Y algo que mencionaste de las constelaciones familiares, que es un movimiento bien Júpiter en cáncer, ¿no? Pero claro, desde el lugar de buscar guía externa, yo he visto muchas veces que vamos a las constelaciones familiares especialmente, hacemos esto con todo, pero la gente dice, bueno, voy a constelar, yo ya constelé a mi mamá y creemos como que, bueno, porque vamos a una constelación, sucede como una magia que reorganiza las cosas. Bueno, a veces la claridad que obtenemos de eso sí que reacomoda, pero siempre es un proceso interno, es un proceso largo y es un proceso que muchas veces yo escuché, no, tengo este tema porque en realidad esto viene de mi abuela que hizo tal cosa. Y yo entre mí, no les digo nada porque no tengo que educar a nadie, pero digo, no, a ver, tu abuela, vos podrás heredar la información, pero vos la estás reviviendo en tu presente. O sea, no es que porque la abuela hizo, dijo el ancestro, pasó tal cosa y ahora yo tengo esta herencia y tengo estas relaciones. O sea, lo tenés que resolver vos porque vos estás repitiendo y tu forma de ser y estar en el mundo está condicionada a tal nivel por esa herencia emocional que vos no estás siendo vos misma y libre en tus decisiones. Y eso no tiene que ver con la abuela. La abuelita le mandamos un beso, gracias que me ayudaste a verlo, abuelita, pero el trabajo es mío. O sea, el trabajo es mío. Y a mí me parece que eso es, ay, mira,
Neptuno, Saturno en Aries, porque es un poco Neptuno es la figura del mártir. El mártir en su sombra es el que carga con todo el dolor del mundo y etcétera. Pero el mártir en su luz dice, yo corto acá con la cadena de dolor. O sea, yo voy a encargarme de sentir este dolor. Lo voy a atravesar. O sea, voy a tener la valentía, Aries, de atravesar este dolor, hacerlo carne, hacerlo propio. Me lo tomo y este dolor termina acá. Me hago responsable de cortar con esta cadena de dolor y dejar de repetirla generación tras generación. Pero eso es, me tengo que apropiar responsablemente y con valentía de ese mártir que nos habita a todos para sacarle todo el jugo, para poder habitarlo en su luz. Eso me encanta. Y es que con esto que estás hablando de constelar o, mira, cualquier término, bien sea que me haga una carta natal, que vaya a hipnosis, que haga psicoterapia, que meta tantas horas de psicoterapia a mi mamá, a mi papá, a mis ancestros allí, ¿sí? Eh, lo único que va a servir es, ¿y qué estás haciendo hoy con eso? ¿Sí? Es decir, no, que mi papá fue violento. Listo. ¿Y qué estás haciendo con la violencia en tu vida? ¿Sí? ¿Qué Con tu haces propia con tu violencia, ¿qué violencia? haces? ¿Sí? Claro. ¿Sí? Entonces, no, pues nada, porque es que yo estoy pasivo y no tengo ni trabajo. Ah, bueno, entonces deja de pelear con tu papá, incluye la violencia en tu vida para ir a conquistar tu mundo, por ejemplo. ¿Sí? No, es que el abandono. Ah, es que me abandonaron, es que no sé qué. Bueno, muy bien. ¿Y cómo te estás abandonando tú todos los días con la dieta, con la alimentación, con los trastornos del sueño? ¿Sí? Bien, muy bien. Sí, y así, no, es que mis papás fueron negligentes conmigo. No, me dejaban solo, fueron muy negligentes, no me vieron. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tanta negligencia estás tú en este momento? ¿O qué vas a hacer? O más bien, desde esa otra energía, ¿no? Listo, la constelaste, te diste cuenta, tienes una generación negligente, no sé qué, muy bien. Eh, ahora, entonces, ¿cómo vas a utilizar todos esos vacíos que tuviste y por los cuales gracias a esa negligencia aprendiste a cocinar tempranamente, aprendiste a cuidar a tu hermanito tempranamente, cómo te volviste y cómo tienes un Saturno Sol, Saturno Luna, que eso te forjó de tal forma y cómo más bien en lugar de estar quejando de la negligencia, de lo que no hicieron, puedes empezarlo a ver como el valor de que gracias a esa desgracia, hoy soy una persona totalmente dueña de mí misma, que ninguno de mi generación lo logró hacer, porque no tenían esa negligencia alrededor, digamos, ¿sí? Entonces ahí es la verdadera constelación, o sea, es muy bien, es muy interesante encontrar en el pasado cosas, eso está perfecto, ¿sí? Pero ¿qué haces hoy con eso? ¿Sí? O te quedas en el endeudamiento, bien sea tuyo hacia el otro o de ellos hacia ti, ¿no? Entonces, en una eterna deuda, tú me tienes que pagar que yo tengo todos estos traumas en mi vida, ¿sí? Tienes que pagar el psicólogo, ¿sí? O más bien ya en serio damos por sentado que esa es la historia, que aquí no nadie quiso hacer daño, simple y llanamente su nivel de incultura no daba para más, ¿sí? ¿Y cómo lo asumo? Asúmelo porque fíjate, el que es abusado termina abusando inconscientemente y Indefectible. compulsivamente, ¿sí? El que termina siendo la víctima de todo, termina victimizándose por todo y buscando a ver, por favor, que venga un verdugo, sígame haciendo daño, porque aprendí que en mi familia es la única forma de recibir amor, ¿sí? Entonces, ¿cómo es importante como romper ese esquema? Y para eso sirven las constelaciones, la terapia, toda esta vaina, pero no para quedarnos en el título. O sea, se desarrolla el título. El proceso es Sí, nuestro, el exacto. proceso es nuestro. O sea, nos pueden acompañar, nos pueden dar claridad de herramientas, nos pueden reflejar, pero ese es el 50%. El que va a terapia creyendo que por ir a terapia se va mágicamente a sanar, eso no sucede. O sea, la mayoría de la gente que va a terapia es porque es una muerte para el ego. O sea, si yo realmente eh, quiero trascender mis limitaciones, mi ego tiene que morir en el medio. Entonces, la mayoría de la gente va a buscar ayuda para que le ayuden a confirmar su personaje y me puedo descargar y entonces quejarme de la vecina o del jefe o de mis hijos, pero en realidad yo no quiero cambiar, yo quiero que confirmes mi identidad, que me escuches, que me valides, pero no quiero cambiar. Entonces la terapia es reflejo, espejo y confronto, las dos cosas, madre y padre.
¿Qué más hay en ¿Qué más ahí hay? hay tesoros? Hay tesoros. A ver, más o menos dijimos todo. Bueno, que Júpiter se vuelve muy subversivo frente a cualquier sistema que le imponga límites estrictos. Apa, porque los límites son más internos que externos. Después culpamos al jefe y a la economía, ¿no? Pero claro, es lo mismo que decíamos de esa tensión Aries, Cáncer, y bueno, y los signos de agua y de fuego, ¿no? O sea, yo no puedo ser yo mismo y me pongo subversivo, pero lo que no me doy cuenta es que hay algo que me limita, pero que no son esas cosas externas que yo veo de mi vida. Digamos, los límites son más internos, ¿no? Eh, bueno, tenemos la conjunción Venus-Júpiter el 10 de junio Ah, sí, el 10 de junio. en Cáncer, que para mí es un gran momento, ¿no? Para consolidar valores propios, amor propio y mucha abundancia, porque no podemos pedirle al universo que nos dé lo que nosotros mismos no nos damos. Y consolidar una escala de valores propia requiere desprenderme de esa identidad construida en función de la primera infancia, ¿no? Porque si no, los valores a veces o no sabemos lo que valoramos o valoramos cosas que no tienen ninguna importancia para nosotros. Claro. Mira, tú estás tocando ahí un tema. A mí me gustaría que se viera de pronto, aprovechando que Júpiter se pone directo, que tuviéramos la oportunidad de hacer una renarrativa cuando nos vemos en un espejo reflejados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos vemos en un espejo todos gordos, ¿sí? ¿Por qué no pensar de que gracias a acumular la grasa que acumulé, dejé de ser una presa para el abuso de algún tío en la infancia y en la adolescencia, o dejé de tener la competencia con mi mamá y abrazo la grasa de la que me cargué para evitar esos procesos, por ejemplo, ¿sí? No sé, y es para poner un ejemplo, ¿no? Eh, lo voy a poner en ejemplo con mi vida, ¿no? Entonces yo me quejo muchas veces de mi posición, de mi postura, de mi espalda, de mi cuello, por la enfermedad que tengo de una artritis. Y últimamente he estado mirándome en el espejo y digo, gracias a la enfermedad porque no me volví loco, porque no tuve lenguaje ni comunicación para el abuso en infancia y adolescencia al que fui y que como no tenía cómo leerlo y cómo decodificarlo, mi cuerpo lo somatizó y mi cuerpo me salvó de que mi psique no se rompiera. Entonces ahora me veo con amor en un espejo con aquello con lo que siempre me he juzgado. ¿Sí? Entonces es como invitar a reconocer, primero, ninguno nos gustamos en un espejo. Eso es horrible, ¿sabes? Es espantoso. Yo digo, ya que está Júpiter en Cáncer, ¿qué tal si empezamos a hacer el ejercicio de empezarnos a gustar en el espejo, de hacer un ejercicio consciente? Porque además detrás de cada herida, de cada cicatriz, así como nos hacemos no sé, un tatuaje y estamos orgullosos porque hay una historia detrás del tatuaje, ¿sí? Y decimos, oh, este tatuaje, ta, ta, ta. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con las heridas de nuestros cuerpos, ¿sí? Con las cicatrices, hasta con el mismo ombligo? Cuando nos vemos el ombligo y decir, esta es la cicatriz de haber ya empezado una vida individual, ¿sí? Y poder como hacer una reconciliación con mi peso, con mi obesidad, con mi panza, con mis años, con mi presbicia, con los años que van pasando, poder uno empezar a decir, leer la historia que hay detrás, como cuando cuenta uno, yo te aseguro que yo te pregunto de este tatuaje y te vas a decir, ah, Juan Carlos, ta, 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 ¿sí? Entonces, No preguntes. Apagamos la cámara y te cuento si querés. ¿sí? Pero es precisamente como recontarnos la historia, ¿no? Es como la gracia de poder contar lo que somos y poder empezar a admirar lo que somos. Ahí estamos recogiendo al niño y entonces ya no se lo vamos a delegar a la pareja, ya no se lo vamos a delegar al jefe, a los amigos en casa 11, a los hijos, porque a veces nosotros delegamos también nuestra adultez a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestro trabajo, bueno, en fin, ¿sí? Entonces, el verdadero trabajo se hace cuando empezamos a asumirnos, ¿no? A recogernos. Totalmente. Frase también, que la cambio, pero la leí en algún lado alguna vez, que nosotros no podemos construir una realidad más amorosa y más abundante, Venus, Júpiter,
para nosotros desde el rechazo hacia nosotros mismos, pero porque es evidente, o sea, digamos, estoy pidiendo algo que no soy, ni siquiera yo estoy dispuesto a darme. Qué forma tan grande de desamor. O sea, más allá de cuáles son nuestros planes, todas las almas tienen planes y quieren hacer cosas y tienen personalidades y todo que sí, pero hay algo que nos atraviesa a todos, que es la necesidad de amarnos, aprender a amarnos incondicionalmente, sin importar el deber ser familiar, el deber ser social, el espíritu de la época que nos dice que tenemos que ser de una manera y no de otra. O sea, esto es lo que soy, lo llevo con orgullo, con amor y cuenta la historia de mi ser. Y al final me parece que también por justamente escapar como sociedad a esos mundos internos, terminamos excesivamente apoyándonos en parámetros externos que nos dicen que tenemos que ser flacos o gordos o altos o bajos o de una forma o de la otra, que al final es excesivo, es excesivo. No, divino encuentro, precioso, precioso, precioso. Acá me acabo de dar cuenta, por ejemplo, que, bueno, parece que solo transmitimos por Instagram. Sí, Mercurio terrible. retro. Mercurio en retro, Pero sí. quedó grabado, lo Pues en subimos. Instagram, por lo menos en Ah, bueno, Instagram y en bueno, bueno, lo TikTok quedó. subimos. Entonces ahorita no, y ni siquiera en TikTok, también lo bloquearon en TikTok, entonces, Terrible. sí. Nosotros todos entusiasmados aquí creyendo que estábamos transmitiendo bien, pero bueno. Entonces miremos un poquito acá en TikTok, a ver qué hay por acá, sí, claro. Miramos, no, sí, solamente en Instagram. Bueno, sí, mira, Bueno, ahí pero sí quedó la quedó grabación. en chiquito la grabación, ¿sí? Listo, la bajamos. Ahí la bajamos desde Instagram, claro. Bueno, sí, bueno, los gajes del oficio de precisamente estar con Mercurio en retro por un lado y estar en un territorio que no son los nuestros, ¿no? Yo estoy en una oficina que no, sí, que... Fue idea de él grabar fuera. Yo no soy muy cáncer, no me aventuro tan afuera de mis espacios. Bueno, genial. Listo, pues nos vemos entonces, mi querida María Laura, gracias por estar aquí. Es Qué un alegría, gustazo, es un un gustazo. gustazo enorme. Bueno, y gracias a todos los que no vieron chiquitito. Nos vemos en chiquitico. Un abrazo, chao.